¿Alguna vez has sentido que algo está por suceder, como si el cielo estuviera tratando de decirnos algo, pero pocos están escuchando? Hay sonidos a nuestro alrededor que nunca podremos oír, sonidos por encima y por debajo de lo que nuestros oídos pueden percibir. Pero, ¿y si entre esos sonidos invisibles hubiera un mensaje divino? Algo inquietante y a la vez sagrado está ocurriendo ahora mismo en Israel, en Jerusalén, en el lugar exacto donde Jesús fue crucificado y sepultado. Testigos están reportando nuevamente la aparición del fuego santo, un fenómeno tan inexplicable que desafía la lógica y la ciencia. Muchos creen que es el mismo Espíritu Santo descendiendo una vez más sobre la tumba, como lo hizo hace más de 2000 años. Pero, ¿y si esto no fuera solo una tradición religiosa? ¿Y si estamos presenciando una señal directa del cielo, una advertencia para los tiempos que estamos viviendo? El milagro ocurre en el mismo lugar donde su cuerpo fue puesto, y se dice que sucede en el tiempo exacto de su resurrección. Durante más de 20 años, según la tradición, solo una persona, alguien considerado espiritualmente puro, tiene permitido entrar en la tumba llevando una vela. En el momento en que el fuego santo desciende, esa vela se enciende por sí sola. Momentos después, miles de otras velas por toda la iglesia comienzan a encenderse sin ninguna intervención humana. Esto no es solo un cuento contado entre creyentes, ha sido presenciado, grabado y probado por escépticos, científicos e incluso no cristianos. De hecho, durante tiempos en la historia, cuando gobernantes musulmanes tuvieron control sobre Jerusalén, algunos intentaron desmentir el milagro. Removieron mechas tradicionales y las reemplazaron con plomo, creyendo que ninguna reacción química podría ocurrir. Pero incluso entonces, el fuego aún vino. Encendió las lámparas una y otra vez, sin importar cuántas veces se extinguieron las llamas. Regresaron por sí solas. Eventualmente, incluso aquellos que intentaban suprimirlo fueron forzados a admitir: esto no es un truco. El fuego santo ha aparecido cada año durante más de 1700 años, y siempre en el mismo lugar, el edículo, la pequeña estructura que rodea la losa de sepultura original de Cristo. Lo que la ciencia no puede explicar completamente, la fe continúa testificando. Algunos incluso creen que esta llama divina pudo haber jugado un papel en formar la imagen en la sábana de Turín, donde se dice que el rostro y cuerpo de Cristo están milagrosamente impresos. El milagro no se confina a lo que realmente sucede dentro de la pequeña tumba donde el patriarca ora. Lo que puede ser aún más significativo es que se reporta que la luz azul aparece y está activa fuera de la tumba cada año. Muchos creyentes afirman que esta luz milagrosa enciende velas que sostienen en sus manos por su propia iniciativa. Todos en la iglesia esperan con velas, con la esperanza de que puedan encenderse espontáneamente. A menudo, lámparas de aceite cerradas toman fuego por sí mismas ante los ojos de los peregrinos. La llama azul se ve moverse en diferentes lugares en la iglesia. Un número de testimonios firmados por peregrinos cuyas velas se encendieron espontáneamente atestiguan la validez de estos encendidos. La persona que experimenta el milagro desde una distancia cercana al tener el fuego en la vela o ver la luz azul usualmente deja Jerusalén cambiada. Para todos los que han asistido a la ceremonia, siempre hay un antes y un después del milagro del fuego santo en Jerusalén. Y sin embargo, esto no es solo sobre fuego, es sobre presencia, es sobre un regreso espiritual. Así como Moisés encontró a Dios a través del fuego en la zarza ardiente y los discípulos recibieron lenguas de fuego en Pentecostés, el fuego santo en Jerusalén es visto por muchos como el recordatorio de Dios de que Él aún está aquí, aún observando, y que la profecía aún se está cumpliendo. Lo que hace esto aún más extraordinario es su momento. Con el mundo al borde,
Israel en turbulencia y la profecía alineándose con precisión, muchos están comenzando a preguntar, ¿es este milagro no solo real, sino también un mensaje final antes del regreso de Cristo? Pero este milagro, el fuego santo, es más que una maravilla anual. Está profunda e inseparablemente conectado al momento más poderoso en toda la historia humana, la resurrección de Jesucristo. Hace más de 2000 años, Jerusalén permaneció silenciosa bajo el peso de la muerte. El Cordero de Dios había sido crucificado. Su cuerpo sin vida, golpeado y perforado, fue bajado de la cruz, envuelto en lino limpio y gentilmente puesto en una tumba prestada, tallada en roca. Una piedra masiva selló la entrada, y soldados romanos fueron ordenados a hacer guardia, asegurando que nadie pudiera alterar el cuerpo de aquel que había afirmado ser el Hijo de Dios. Para el mundo, parecía el fin. Para sus seguidores, se sintió como una promesa rota, pero en el cielo era solo el comienzo. En el tercer día, al amanecer, algo extraordinario sucedió. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Un terremoto sacudió la tierra, un ángel apareció brillando como relámpago y rodó la piedra, no para dejar salir a Jesús, sino para dejar que el mundo viera. La tumba estaba vacía, y con solo 4 palabras, la historia cambió para siempre. No está aquí. La resurrección no fue solo una metáfora espiritual, fue una realidad física. Jesús, quien estaba muerto, ahora estaba vivo, caminando, hablando, revelando sus cicatrices y apareciendo a cientos de testigos durante 40 días. Había conquistado la muerte misma. La tumba no tenía poder sobre él. Fue en ese momento exacto, el momento de la resurrección, que el mayor enemigo de la humanidad fue derrotado. El pecado, la muerte y el infierno perdieron su control. Como el apóstol Pablo declaró audazmente en 1 Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y eso es lo que hace que el milagro del fuego santo sea tan profundamente simbólico. No es solo un evento sobrenatural, es un eco divino del poder de resurrección. El fuego desciende en la tumba misma donde Jesús yació, y lo hace no para consumir, sino para iluminar, justo como la luz de Cristo destrozó la oscuridad de la tumba. Cada año, cuando los fieles se reúnen, no están solo presenciando una llama extraña, están presenciando un recordatorio de que Jesús está vivo, que sus promesas son verdaderas, que el mismo poder que lo levantó de los muertos aún se mueve hoy. Y la naturaleza de la llama misma no es coincidencia, arde pero no destruye, toca la piel y la tela pero no daña. Refleja la zarza ardiente que Moisés encontró, una llama llena de presencia divina pero no calor terrenal. Refleja las lenguas de fuego en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo llenó a los discípulos y dio nacimiento a la iglesia. Así que cuando el fuego santo desciende cada año en la tumba, muchos creen que no es solo fuego, es una visitación, un momento cuando el cielo toca la tierra de nuevo, un susurro sagrado de Dios diciendo: no he olvidado mi promesa, mi Hijo vive y regresaré.
porque la resurrección nunca fue destinada a ser el final de la historia. Fue el comienzo de algo aún mayor, el regreso del Rey resucitado, el regreso de Israel. Durante siglos parecía imposible. El pueblo judío estaba disperso por toda la tierra, disperso a cada continente, cada rincón del globo. Israel ya no existía como nación, y Jerusalén fue pisoteada por imperio tras imperio. Y sin embargo, la Biblia ya había hablado. Regresarían. En Ezequiel 36:24, Dios declaró: «Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, no por su justicia, no porque se lo ganaron, sino por causa de mi nombre». Esta no era solo una promesa, era una profecía esperando su tiempo señalado. Entonces, en 1948, algo sin precedentes sucedió. Después de casi 2000 años, Israel renació en un solo día, justo como Isaías 66:8 había predicho. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez. Y sin embargo, sucedió. Una nación volvió a la vida, y el reloj profético comenzó a sonar más fuerte que nunca. Pero aquí está lo que la mayoría de las personas se pierden. El regreso de Israel no fue el final de la profecía, fue solo el comienzo. Porque Dios no solo prometió un regreso físico a la tierra, prometió una transformación espiritual. En Ezequiel 36:26 dice: «Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros». Eso aún no ha sucedido. Muchos en Israel aún no reconocen a su Mesías. La paz aún es esquiva. Los enemigos aún rodean sus fronteras. Entonces, ¿por qué importa esto ahora? Porque la reunión de Israel es la primera señal innegable de que estamos viviendo en tiempos proféticos. Es la foundation sobre la cual se basa cada otra profecía del tiempo final. Y si la primera señal ya se ha cumplido, entonces lo que viene después podría estar más cerca de lo que pensamos. Naciones contra Jerusalén. Si el renacimiento de Israel fue el disparo de salida, entonces lo que se está desplegando ahora en Jerusalén puede ser la sirena de advertencia. La Biblia no solo predice que Israel regresará, advierte que en los días finales las naciones del mundo se volverán contra ella. Zacarías 12:3 lo pone en términos escalofriantes. En aquel día, cuando todas las naciones de la tierra se reúnan contra ella, haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que se la carguen serán despedazados. Mira alrededor. Lo que una vez sonó imposible se está volviendo realidad. Instituciones globales están llamando cada vez más por la división de Jerusalén. Gobiernos poderosos, algunos de los cuales fueron una vez los aliados más fuertes de Israel, ahora están cuestionando su derecho a defenderse. Y en casi cada cumbre internacional, Jerusalén no es solo una nota al pie, es el centro de controversia. El mundo está observando, juzgando y posicionándose, pero pocos se dan cuenta de que están pisando profecía justo ahora. Los líderes mundiales están empujando fuerte por la llamada solución de dos estados. Es un plan que cortaría Jerusalén en dos y entregaría parte de ella a otra entidad. Lo que suena como paz en papel es en realidad una desafía directa del decreto de Dios, porque la Biblia es cristalina. Jerusalén no es solo cualquier ciudad, es su ciudad. Joel 3:2 revela la consecuencia. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, mi heredad Israel, porque esparcieron a mi pueblo entre las naciones y repartieron mi tierra. Está sucediendo ahora mismo. Cada política, cada alianza, cada acto de traición está siendo pesado. Mientras las naciones se alinean contra Jerusalén, están unknowingly posicionándose para juicio. Y el peligro no es solo político, es espiritual. Porque tocar Jerusalén es tocar la niña de los ojos de Dios. Jerusalén siempre ha sido el corazón de la profecía, pero hoy es el punto de presión del mundo.
Y mientras la tensión se construye alrededor de esta ciudad sagrada, nos acercamos a una confrontación final que sacudirá cada nación y marcará el regreso del Rey. ¿Dónde estaba la tumba de Jesús? Hablando de la muerte y resurrección de Jesús, ¿alguna vez te has preguntado dónde está el lugar de la muerte y resurrección de Jesús? Antes de explorar la respuesta, echemos un vistazo a estos versículos bíblicos. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Según la Biblia, Jesucristo fue sepultado en una tumba tallada en roca justo después de su crucifixión. 3 días después, se apareció a sus seguidores cuando salió de la tumba vivo. Así que si existe en primer lugar, ¿dónde está exactamente la tumba de Jesús? Hasta la fecha, la mayoría cree que la iglesia del Santo Sepulcro, en la ciudad antigua de Jerusalén, es la ubicación probable de la tumba de Jesús, y en 2016 fue abierta por primera vez en siglos. La creencia de que la tumba de Jesús está ubicada en la iglesia del Santo Sepulcro se remonta al siglo IV. Según relatos tradicionales, la iglesia misma fue construida en el siglo IV d.C., después de que el emperador romano Constantino el Grande legalizara el cristianismo. Había enviado a su madre Helena a buscar la tumba de Jesús en Jerusalén. Supuestamente encontró la cruz verdadera, el sitio de la crucifixión de Jesús, cerca de una tumba, en la ubicación de un templo pagano, dedicado a Júpiter o Venus. El templo fue derribado con una tumba tallada en roca, siendo revelada debajo, que se asumió que era la tumba de Jesucristo. Debajo encontraron una tumba hecha de una cueva de piedra caliza, incluyendo un estante o cama de sepultura. Esto encajaba con la descripción de la tumba de Jesús en la Biblia, convenciéndolos de que habían encontrado su sitio de sepultura. Aunque la iglesia ha sido ampliamente reconocida como el sitio de la tumba de Jesús desde entonces, es imposible decir con certeza que Jesucristo fue sepultado allí. Los primeros cristianos fueron perseguidos y forced a huir de Jerusalén, así que pueden haber sido incapaces de preservar su tumba. Para algunos, la tumba del jardín en Jerusalén parece un candidato probable. Otros creen que la tumba de Talpiot, en la ciudad antigua, podría ser la tumba de Jesús. Ambas están talladas en roca, justo como la tumba en la iglesia del Santo Sepulcro. El arqueólogo John McRae dice: aunque la prueba absoluta de la ubicación de la tumba de Jesús permanece más allá de nuestro alcance, la evidencia arqueológica y literaria temprana argumenta fuertemente para aquellos que la asocian con la iglesia del Santo Sepulcro. La iglesia del Santo Sepulcro ha sufrido a lo largo de los siglos. Fue saqueada por persas en el siglo VII, destruida por califas musulmanes en el siglo XI, y quemada hasta el suelo en el siglo XIX. Pero cada vez que cayó, los cristianos la reconstruyeron. Hasta la fecha, muchos continúan creyendo que es el sitio más probable de la tumba de Jesús. La tumba misma fue sellada con revestimiento de mármol alrededor de 1555 para prevenir que los visitantes tomaran piezas de piedra. Pero en 2016, un crew de especialistas la abrió por primera vez en siglos. En 2016, las 3 entidades que comparten la Iglesia del Santo Sepulcro, ortodoxa griega, ortodoxa armenia y católica romana, llegaron a un acuerdo. Las autoridades israelíes habían declarado el edificio inseguro y necesitarían hacer reparaciones para mantenerlo preservado. Los poderes convocaron restauradores de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, quienes se pusieron a trabajar en mayo. Los restauradores removieron mortero dañado, repararon mampostería y columnas e inyectaron lechada para mantener todo junto.
Para octubre se dieron cuenta de que necesitarían abrir la tumba también. Esto fue una sorpresa. Sin embargo, los trabajadores decidieron que necesitarían abrir la supuesta tumba de Jesús para asegurarse de que nada se filtrara. Los investigadores también encontraron una segunda losa de mármol gris que no sabían previamente. Grabada en la pieza, había una cruz que pudo haber sido incrustada por crusaders durante los 1200. La exposición de la cama de sepultura ofrece a los investigadores la oportunidad de mirar la superficie real del sitio sagrado del cristianismo. Los hallazgos iniciales confirmaron que aún estaban presentes porciones de la tumba que habían resistido destrucción, daño y reconstrucción. De hecho, el santuario ha sido dañado por terremotos, invasiones e incendios durante varios siglos. Los investigadores se dieron cuenta de que tenían prueba clara de que este lugar era el mismo encontrado por el emperador Constantino en el siglo IV y que los crusaders lo veneraron grandemente. También durante la apertura de la tumba, líderes religiosos de iglesias ortodoxa armenia y griega, así como monjes franciscanos, fueron los primeros en entrar en la tumba. Todos salieron con grandes sonrisas adornando sus rostros. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Esfuerzos de restauración adicionales en la tumba sagrada de Jesús han permitido desde entonces que se abra al público. Harris Muskakis, profesor asistente de Ingeniería Civil en la Universidad Técnica Nacional, que ayudó a restaurar la tumba, explicó: tuvimos que ser muy cuidadosos. No era solo una tumba que tuvimos que abrir, era la tumba de Jesucristo. Eso es un símbolo para todo el cristianismo y no solo para ellos, sino para otras religiones. Movieron cuidadosamente el revestimiento de mármol y una segunda losa de mármol tallada con una cruz para acceder a la cueva de piedra caliza debajo. Entonces, estuvieron dentro de la tumba de Jesús durante 60 horas. El equipo de restauradores recolectó muestras de la tumba, tomó fotografías raras y reforzó sus paredes. Todo el tiempo, docenas de sacerdotes, monjes, científicos y trabajadores aprovecharon la oportunidad de echar un vistazo dentro de la tumba de Jesús. Vimos dónde Jesucristo fue puesto. Antes nadie había visto, dijo el padre Isidoros Fakitsas, el superior del patriarca ortodoxo griego a los medios. Añadió, tenemos la historia, la tradición. Ahora vimos con nuestros propios ojos el lugar real de sepultura de Jesucristo. Otros estuvieron igualmente asombrados por la experiencia. Estoy absolutamente asombrado. Mis rodillas están temblando un poco porque no esperaba esto, dijo Frederick Hibbert, arqueólogo en residencia de National Geographic para la operación. National Geographic tuvo acceso exclusivo al proyecto de restauración de la iglesia. Mientras tanto, Peter Baker, quien escribió sobre la apertura para el New York Times, también tuvo la oportunidad de entrar en la tumba de Jesús. Baker escribió: la tumba misma se veía simple y sin adornos, su parte superior separada por el medio. Las velas parpadeaban, iluminando el pequeño recinto. Después de 9 meses y $3 millones de trabajo, la tumba restaurada y resellada fue revelada al público. Esta vez, los trabajadores dejaron una pequeña ventana en el mármol para que los peregrinos puedan ver la roca de piedra caliza debajo. Pero si realmente están mirando dentro de la tumba de Jesús, puede permanecer un misterio para siempre. Una profecía oculta se despliega en Jerusalén. Los eventos que rodean el fuego en Jerusalén no son solo una llamada de atención, parecen estar conectados a profecías que han sido predichas durante mucho tiempo.
Una de las profecías más significativas y misteriosas viene de Fátima, un pequeño pueblo en Portugal, donde 3 niños pastores recibieron visiones de la Virgen María en 1917. Estas visiones, conocidas como los 3 secretos de Fátima, contienen advertencias terribles sobre el futuro del mundo y son vistas por muchos como claves para entender el despliegue del plan de Dios en los días finales. El primer secreto fue una visión del infierno, un vistazo aterrador al destino de los pecadores que no se arrepienten. Es un recordatorio severo de las consecuencias de alejarse de Dios. El segundo secreto profetizó el final de la Primera Guerra Mundial, pero también incluyó una advertencia sobre la Segunda Guerra Mundial y el ascenso del comunismo. La Virgen María instó al mundo a consagrar Rusia a su corazón inmaculado, lo cual eventualmente fue hecho por el Papa Juan Pablo II en 1984. El tercer secreto es el más famoso y controversial de todos. Originalmente mantenido oculto por el Vaticano, fue oficialmente revelado en 2000. El secreto describe una visión de un obispo vestido de blanco, interpretado por muchos como el Papa, quien es disparado y asesinado junto con otros clérigos y fieles. Este evento es seguido por gran devastación y un periodo de sufrimiento que afectaría a la Iglesia y al mundo. Mientras el Vaticano oficialmente release esta interpretación, muchos aún creen que el tercer secreto contiene más de lo que ha sido revelado. De hecho, algunos dicen que la extensión completa del tercer secreto nunca ha sido completamente revelada. Aunque el Vaticano insiste en que el texto completo del tercer secreto fue publicado, incontables personas, incluyendo teólogos de alto perfil y fieles católicos, permanecen no convencidos. Creen que algunas partes de la profecía permanecen ocultas, particularmente concerniente al destino de Jerusalén y su papel en los tiempos finales. Esta creencia está enraizada en la idea de que el tercer secreto no solo aborda la persecución de la Iglesia, sino que también advierte sobre la gran tribulación y un enfrentamiento final en Jerusalén, donde la justicia y misericordia de Dios convergerán. La razón por la cual Jerusalén juega un papel tan significativo en estas profecías está profundamente ligada a su significado espiritual. Jerusalén es más que solo la ciudad física donde Jesús vivió, murió y ascendió al cielo. Es la ciudad donde el plan de Dios para la humanidad se cumple. En la Biblia, Jerusalén es la ciudad de profecía, el lugar donde el mundo experimentará la victoria final de Dios y donde Jesús regresará en gloria. En el tercer secreto de Fátima, la destrucción de la Iglesia y la persecución de los fieles de Dios son vistas como parte de la tribulación mayor. Estos juicios y sufrimientos conducen a un período de purificación espiritual y eventualmente el triunfo del corazón inmaculado de María. Algunos creen que las partes ocultas del tercer secreto podrían involucrar el papel pivotal de Jerusalén en estos eventos finales, un evento que muy bien podría coincidir con el regreso de Cristo a esta misma ciudad. Dada la significancia global de las profecías de Fátima, es imposible ignorar el simbolismo del fuego reciente en Jerusalén. Este fuego, que alcanzó las afueras de la ciudad santa, parece ser parte de una narrativa espiritual y profética más grande. El fuego puede simbolizar purificación. A lo largo de la Biblia, el fuego a menudo se usa como símbolo de purificación, un medio de quemar las impurezas antes de que la gloria de Dios pueda ser revelada. En 1 Pedro 1:7 se nos dice que nuestra fe es probada por fuego, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El fuego puede representar el juicio de Dios. Así como Jerusalén enfrentó destrucción en el pasado desde la invasión babilónica hasta el asedio romano, puede estar nuevamente bajo escrutinio divino.
La proximidad del fuego a Jerusalén podría ser un recordatorio poderoso de que el juicio de Dios está cerca y que el arrepentimiento y la preparación son esenciales. El fuego puede señalar al cumplimiento de profecía. La Biblia y el tercer secreto de Fátima hablan de calamidades que precederán el regreso de Cristo. En Mateo 24, 6, 7, Jesús advierte de guerras, hambres y terremotos antes de su regreso. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Este fuego en Jerusalén, aunque aparentemente un desastre natural, podría ser más que solo un evento random. Podría ser una señal de que los dolores de parto de los tiempos finales están comenzando. Mientras reflexionamos sobre el tercer secreto de Fátima, debemos entender que el mundo está en un tiempo de despertar espiritual. Así como María advirtió en Fátima, el mundo enfrentará juicios, pero las promesas de Dios son seguras. Él nos está llamando al arrepentimiento, a la preparación y a mantenernos firmes en nuestra fe mientras las señales de su regreso crecen más fuertes. El fuego en Jerusalén puede ser solo una de muchas señales, pero es imposible ignorar su significancia. Es tiempo de estar alerta, de buscar la guía de Dios y de prepararnos para lo que está por venir, porque así como el fuego en Jerusalén, sabemos que el tiempo del regreso de Cristo se está acercando. La venida de Jesús a Jerusalén. Su venida esta vez no será difícil de discernir. Será repentina y para muchos inesperada. El regreso de Jesús no será en secreto. Es una buena razón para mantener un ojo en los eventos en Jerusalén. Jesús dijo, velad. El regreso triunfal de Jesús será durante un tiempo de guerra, la gran batalla final de Armagedón. Según 1 Tesalonicenses 4, seremos arrebatados para encontrar al Señor. Y ya sea en ese momento o después, Jesús regresará en un caballo blanco, como leeremos del Apocalipsis. La primera vez que entró en Jerusalén, de todas las cosas, Jesús entró en un burro, no la manera típica que podrías esperar que un rey entre en su territorio. Podrías esperar que Jesús hubiera entrado en Jerusalén en un caballo blanco, tal vez incluso un caballo negro, cualquier caballo, pero no un burro. Pero fue profetizado por Zacarías unos 500 años antes de que Jesús hiciera eso, que el Mesías entraría en Jerusalén en un burro. Se puede encontrar en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús está usando este momento para decir a la gente de Jerusalén un par de cosas sin usar palabras, que está cumpliendo la profecía de Zacarías que probablemente habrían conocido. Por lo tanto, Jesús está afirmándose como el Mesías. Está aceptando ese papel y su destino, así como lo hizo nuevamente en el jardín de Getsemaní. Está diciendo a la gente que no es el rey guerrero que esperaban que fuera y que lo trataran de ser. Montar en un burro era un símbolo de paz. Montar un caballo era el símbolo de guerra. Un caballo blanco específicamente era un símbolo de triunfo. Y la gente puso delante de él las ramas de palma, porque las ramas de palma se usaban tradicionalmente para poner como camino para la entrada de un rey guerrero, y agitar ramas de palma se usaba como marca de regocijo. Así que mientras la gente está diciendo una cosa sobre quién perciben que es Jesús, Jesús está diciendo otra. En realidad, les está diciendo justo enfrente de ellos quién realmente es y no es. Jesús nos está diciendo exactamente quién es justo enfrente de nosotros. Me recuerda la historia de Lázaro y el hombre rico. Recuerda en la historia lo que Abraham le dijo a Lázaro:
Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Esa fue una declaración profética que Jesús dio sobre sí mismo. Algunas personas no escucharon incluso después de que resucitó de los muertos justo enfrente de ellos. Ahora se ha vuelto completamente opuesto a lo que la gente en Jerusalén pensó hace 2000 años. Querían un Salvador guerrero, pero hoy la gente no quiere o siente la necesidad de, ni siquiera sabe qué es un Salvador. A veces pienso en cuando Evelyn era pequeña y diríamos nuestras oraciones de la hora de dormir y pediría que llegara a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Las naciones han dividido la tierra de Dios. Eso está sucediendo ahora. Los gobiernos están presionando a Israel para hacer la paz, intercambiando parcelas de la tierra prometida. El valle de Josafat es el valle de Cedrón, que se encuentra entre el monte del templo de Jerusalén y el monte de los olivos. El valle corre hacia el mar muerto. Después de todo, Dios se probará fiel con los eventos finales en Jerusalén. Dios es confiable porque no se rendirá con Israel, aunque ellos le hayan resistido. Tenemos aseguranza para nuestra salvación. Verás, al igual que la multitud que puso sus ramas de palma delante de su rey montando en un burro, hay mucha gente hoy que hace que Jesús sea lo que quieren que sea. Sin embargo, Jesús está haciendo claro y simple quién realmente es y quién siempre ha sido. Él es lo que las Escrituras del Antiguo Testamento dicen que es. Él es quien dijo que era y se probó ser en el Nuevo Testamento. Está justo enfrente de nuestros ojos. Sin embargo, el pensamiento ilusorio de muchas personas lo tiene como alguien más. Te preguntas, ¿cómo la gente puede tallar ídolos y hacer su propio Dios? Ahora están haciendo eso con Jesús. Y con eso, regresando a los tiempos finales, puedes ver cómo la gente querrá un anticristo, un Cristo reverso, alguien que ejemplifique lo que quieren. Una persona de amor sin convicción, aceptación de toda la gente, excepto aquellos que tienen la convicción del Cristo real, y alguien que puede prometer paz y entregará paz hasta que tenga el mundo entero bajo su pulgar. Será especialmente malo para el pueblo de Dios y la nación judía. Este anticristo será una figura similar a Cristo, que surgirá de un pueblo sin Dios, como figura religiosa, para un pueblo sin Dios. El anticristo será un gobernante para una sociedad anticristo y cultivado por Satanás. Cuidado de fabricar un Dios propio, un Dios que es toda misericordia pero no justo, un Dios que es todo amor pero no santo, un Dios que tiene un cielo para todos pero un infierno para ninguno, un Dios que puede permitir que el bien y el mal estén lado a lado en el tiempo, pero no hará distinción entre bien y mal en la eternidad. Tal Dios es un ídolo propio, tan verdaderamente un ídolo como cualquier serpiente o cocodrilo en un templo egipcio. Las manos de tu propia fantasía y sentimentalismo lo han hecho. No es el Dios de la Biblia, y además del Dios de la Biblia no hay Dios en absoluto. Sí, Jesús es y fue un hombre de paz, un hombre de amor. Sí, montó en Jerusalén en un burro como símbolo de paz, no conquista. Y Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero la promesa que viene es la promesa de Jesús de regresar montando un caballo blanco de conquista a Jerusalén. Tomará de vuelta lo que es legítimamente suyo, aplastará al anticristo y sus seguidores, y Jesús establecerá su trono legítimo en Jerusalén. De hecho, una nueva Jerusalén. El último libro de la Biblia comienza con la oración curiosa e inspiradora, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La tercera oración incluye, porque el tiempo está cerca. Tan asombrosas son las últimas palabras registradas de Jesús al final del libro. Ciertamente vengo en breve. Jesús instruyó a todos sus seguidores
a estar perpetuamente listos para su regreso, como en Mateo 24:42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dios claramente presenta el regreso del Señor como inminente. ¿Por qué entonces no ha regresado después de más de 2000 años desde su partida visible del Monte de los Olivos? Jesús dijo que vendría pronto. Así que, ¿qué significa pronto? Vamos a delinear dos razones por las que creemos que Jesús nos dijo que su reaparición en la tierra sucedería rápidamente. La primera razón, que puedes encontrar menos fascinante que la segunda, pero necesita ser señalada. Dios es atemporal. Existe completamente independiente del tiempo porque es el creador del tiempo. Para Dios, como dice la Biblia, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El mensaje final que necesitas escuchar ahora, en este momento crítico de la historia humana, mientras las señales proféticas se alinean con precisión divina y los eventos mundiales echan sombras de juicio y esperanza, el llamado de Dios resuena más claro que nunca. No somos meros observadores de esta narrativa épica que se despliega. Somos participantes activos en el plan divino, llamados a despertar, preparar y proclamar. El tiempo de la fe pasiva ha expirado. Ahora es el momento de levantarse con propósito ardiente. Mientras los cielos declaran su gloria y la tierra gime por redención, mientras Jerusalén permanece como el epicentro de la profecía cumplida y las naciones se agitan en confusión, recordemos que nuestro Dios reina soberano sobre todo. Las luces misteriosas sobre Jerusalén, los sonidos celestiales que desconciertan a los científicos, el fuego santo que desciende año tras año, el renacimiento milagroso de Israel, las señales en Estados Unidos, todo apunta hacia una realidad ineludible. El Rey viene. Este no es tiempo para tibieza espiritual ni complacencia religiosa. Es la hora de buscar al Señor con todo nuestro corazón, de purificar nuestras vidas de todo lo que ofende su santidad, de interceder por las naciones y de mantener nuestras lámparas encendidas con el aceite de su presencia. A aquellos que están espiritualmente dormidos, despierten. Los eventos que están presenciando no son coincidencias cósmicas, sino advertencias divinas. El mismo Dios que partió el Mar Rojo, que resucitó a Jesús de los muertos, que preservó milagrosamente a Israel durante la guerra de los 6 días, está moviendo su mano poderosa una vez más. A los creyentes que se sienten desanimados por la oscuridad creciente, tengan esperanza. La oscuridad más profunda precede al amanecer más brillante. Cristo no viene como un bebé vulnerable, sino como el león conquistador de Judá, con ojos como llamas de fuego y una espada de justicia en su boca. A las naciones que se oponen a Israel y dividen la tierra que Dios dio como herencia eterna, tiemblen. El juez de toda la tierra hará lo que es justo. Jerusalén no es negociable en los planes eternos de Dios. A la iglesia global, levántense y brillen. Su luz ha venido. No es tiempo de esconderse en las sombras, sino de proclamar audazmente el evangelio del reino que pronto será establecido en la tierra. El sonido que escuchan en los cielos no es aleatorio. Es la sinfonía de la historia acelerándose hacia su clímax divino. Los dolores de parto de la nueva era están intensificándose. El Rey Eterno está preparando su regreso triunfal, así que no se desanimen por las guerras y rumores de guerras. No se amedrenten por la maldad creciente o la persecución intensificada. No se distraigan por las voces que claman paz y seguridad cuando la destrucción repentina se acerca. En cambio, levanten sus cabezas porque su redención se acerca. Mantengan sus corazones puros, sus manos limpias y sus espíritus alertas. Oren sin cesar, compartan el Evangelio sin temor y caminen en santidad sin compromiso. Porque cuando el cielo se abra como un pergamino enrollado,
cuando la trompeta de Dios suene con poder ensordecedor, cuando todo ojo lo vea viniendo en las nubes con gran poder y gloria, cuando los reinos de este mundo se conviertan en el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Entonces sabremos que cada profecía se ha cumplido, cada promesa se ha realizado y cada lágrima será enjugada para siempre. Maranata, ven, Señor Jesús, el tiempo está cerca, el Rey viene. ¿Estás listo? Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Señales divinas que estremecen el mundo. Lo que está ocurriendo en Jerusalén te dejará sin palabras. Imagínate por un momento, una mujer en Michigan capta algo absolutamente extraordinario con su cámara. Lo que comienza como una fotografía rutinaria se convierte en testimonio visual del poder divino. Cuando observas detenidamente la imagen, descubres algo que desafía toda lógica. Las nubes se fusionan de manera perfecta, creando una cruz celestial mientras el sol emerge desde el horizonte, como si el mismo cielo declarara la gloria del Altísimo. Pero eso es apenas el preludio de algo mucho mayor, que está sacudiendo los cimientos de la fe mundial. En este preciso instante, acontecimientos inexplicables están transformando los cielos sobre Jerusalén. Luces misteriosas danzan en la atmósfera. Sonidos semejantes a trompetas celestiales resuenan por toda la ciudad santa y cruces luminosas aparecen suspendidas sobre este lugar sagrado. Miles de testigos presenciales confirman estas manifestaciones sobrenaturales. Las descripciones son estremecedoras. Figuras radiantes descendiendo desde las nubes, rodeadas por seres angelicales de luz pura. Otros relatan haber escuchado melodías que parecen provenir directamente del trono celestial. Inicialmente estos fenómenos parecían eventos aislados, pero ahora ocurren con mayor frecuencia, claridad y poder devastador. ¿Podríamos estar presenciando mensajes directos del Todopoderoso? Las Escrituras hablan proféticamente de una época en que los cielos proclamarán su regreso triunfal, cuando señales inequívocas aparecerán ante los ojos de toda la humanidad. Lo que está sucediendo en Jerusalén genera una sensación indescriptible de presencia divina entre quienes lo contemplan. Estos no son simples caprichos meteorológicos ni ilusiones ópticas engañosas. Cada manifestación parece deliberadamente orquestada, cargada de poder sobrenatural y rebosante de significado profético. Algunos los interpretan como avisos celestiales destinados a despertar un mundo espiritualmente adormecido. Otros mantienen cautela, advirtiendo que no todo resplandor en el firmamento proviene necesariamente del Altísimo. Sin embargo, existe algo distintivo en estas apariciones. Coinciden exactamente con las profecías bíblicas sobre los últimos tiempos, señales en el firmamento, luz emanando del cielo y momentos que conmueven hasta lo más profundo del corazón humano. Estaremos presenciando el preludio de algo infinitamente más grandioso. Pero lo que acabas de escuchar es solamente el comienzo de esta historia sobrecogedora. Poco después de la aparición de las cruces celestiales, un nuevo fenómeno se desplegó sobre el Monte de los Olivos que dejó mudos incluso a los testigos más escépticos. Un rayo de luz brillante e inquebrantable atravesó las nubes y bañó una colina distante con un resplandor celestial indescriptible. Dentro de esta columna luminosa, una silueta comenzó a manifestarse gradualmente. Permanecía suspendida en silencio absoluto, flotando en el aire sin ascender ni descender. Su forma era inconfundible, un hombre vestido de blanco inmaculado, irradiando luz desde su interior, con los brazos extendidos y una presencia que despertaba algo sagrado en cada alma que lo contemplaba. Rodeando esta figura, aparecieron innumerables seres resplandecientes de aspecto angelical, con alas extendidas en perfecta quietud, ataviados con túnicas que brillaban como fuego plateado.
Muchos describieron la escena como algo extraído directamente del Apocalipsis, una visión del cielo abriéndose paso hacia la tierra. Mientras la figura se mantenía suspendida cerca del Monte de los Olivos, una paloma blanca emergió del firmamento y se posó suavemente sobre su hombro. Este momento causó que multitudes cayeran de rodillas, derramando lágrimas de emoción abrumadora ante lo que sus ojos presenciaban. Resulta cada vez más difícil negar que algo superior al entendimiento humano se está desenvolviendo sobre Jerusalén. Entre los momentos más extraordinarios presenciados por miles de personas está la aparición de lo que muchos creen ser un ángel auténtico. No en sueños, no en visiones místicas, sino a plena vista del día. En ese instante, muchos experimentaron la misma verdad innegable. Dios permanece aquí, como si el Creador del cielo y la tierra estuviera recordando a su pueblo que no ha olvidado Jerusalén, que continúa vigilando. Esta no es la primera vez que presenciamos intervenciones milagrosas en Israel. Retrocedamos hasta la Guerra de los 6 días. El Salmo 121:4 declara: «Ciertamente el que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. El ángel protector de Israel siempre estará presente, perpetuamente despierto y preparado para defender a Israel». Por eso los milagros divinos para Israel no cesaron. Donde Él no está presente físicamente, aún manifiesta su fortaleza y poder a través del arcángel. Tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Transportémonos al 5 de junio de 1967, fecha que marcó el inicio de la Guerra de los 6 días. Durante ese período, Dios cumplió sus promesas ancestrales a Israel, donde proclamó Jerusalén como la ciudad que he escogido para poner mi nombre en ella. Cuando comenzó la guerra, Jerusalén era una ciudad dividida bajo control jordano. Tras la Guerra de Independencia de 1948, los sitios más sagrados de Israel, el Muro Occidental y el Monte del Templo, estaban vedados para los judíos. Israel había ganado su guerra de independencia, pero perdió la mitad oriental de Jerusalén ante la Liga Árabe. Los jordanos anexaron Jerusalén oriental, que se deterioró bajo su dominio. Destruyeron todas las sinagogas del barrio judío excepto una, junto con rollos de la Torá y libros sagrados. La libertad religiosa era inexistente. Los árabes palestinos se llamaban a sí mismos árabes, no palestinos, ya que Arafat aún no había cambiado sus nombres por propósitos políticos. Jordania nunca consideró Jerusalén como su capital palestina. El prólogo de la Guerra de los 6 días se remonta a la anexión jordana de Jerusalén Oriental y Cisjordania en 1950. Durante los siguientes 20 años, confrontaciones frecuentes contribuyeron al escalamiento bélico. Entre ellos, Egipto, armado con hueapones soviéticas, cerró el canal de Suez al transporte israelí en 1959. Yasser Arafat fundó la Organización para la Liberación de Palestina con el objetivo de destruir Israel. Se celebraron 3 cumbres árabes para planificar la aniquilación de Israel. Desde las alturas del Golán, Siria bombardeó civiles israelíes en Galilea. Los enfrentamientos se intensificaron durante 1966-1967. En mayo de 1967, Egipto declaró guerra a Israel. El radio El Cairo transmitió un mensaje ominoso. La existencia de Israel ha continuado demasiado tiempo. Ha llegado la batalla en la cual destruiremos Israel. Tales amenazas provenientes de Egipto, respaldadas por Siria, Jordania e Irak,
y apoyadas por Kuwait, Arabia Saudí, Argelia y Sudán, pusieron a la pequeña nación judía en alerta máxima militar. Las fuerzas de defensa de Israel también habían presenciado una formidable acumulación de tropas y armamento en el desierto del Sinaí, representando una amenaza colosal. Tan seguros estaban los israelíes de la derrota que prepararon 40 ataúdes, comprendiendo que estarían vastamente superados en número durante la batalla. Los israelíes implementaron una estrategia preventiva audaz que dependía de velocidad y secreto. Se llamó Operación Foco. Los líderes militares israelíes determinaron que la única manera de derrotar la fuerza aérea egipcia, vastamente superior, la más grande del Medio Oriente, era realizar un ataque preventivo y neutralizar todos los aviones mientras permanecían en tierra. Sus pilotos habían entrenado extensa y meticulosamente para precisamente tal misión, y el 5 de junio la pusieron en movimiento. La Operación Foco permanece como una de las campañas aéreas más exitosas en la historia militar. Durante la Guerra de los 6 días, la Fuerza Aérea Israelí destruyó 452 aviones enemigos mientras perdía solamente 46 de los suyos. Durante la breve guerra, Israel conquistó las alturas del Golán de Siria, el Sinaí de Egipto, y Judea, Samaria, Cisjordania, la ciudad antigua de Jerusalén y los sitios santos de la ocupación jordana. Israel cuadruplicó su tamaño, pero quienes lucharon en esa guerra concuerdan que fue más que genialidad militar y valentía lo que condujo a la victoria. También hubo numerosos milagros. Casi todas las personas creyeron que la intervención sobrenatural de Dios aseguró su victoria. Si no, ¿cómo durante 3 horas los aviones de la Fuerza Aérea Israelí destruyeron aeronaves en una base egipcia tras otra? Sin embargo, los egipcios no transmitieron por radio para alertar a sus fuerzas sobre los ataques aéreos inminentes. Weizmann, quien posteriormente sirvió como presidente de Israel, dijo simplemente: "El dedo de Dios". Muchos testigos presenciales relataron que aviones que habían estado plagados de problemas se comportaron sorprendentemente bien ese día. Miembros del escuadrón que pilotearon los bombarderos envejecidos dijeron que el 5 de junio las aeronaves antiguas operaron sin una sola falla mecánica. Un proyectil enemigo que impactó directamente una pila de municiones milagrosamente falló en explotar. Un recluta de infantería israelí, en patrulla con otro soldado, reportó un encuentro con un camión cargado con 18 soldados egipcios bien armados. Los 2 israelíes equipados con armas inadecuadas creyeron que enfrentaban muerte segura. Sin embargo, los árabes, con apariencia aterrorizada, no les dispararon y obedecieron inmediatamente cuando el soldado israelí gritó: "¡Manos arriba!". Posteriormente preguntó a un sargento egipcio por qué no habían disparado a los soldados israelíes. La respuesta: "Mis brazos se congelaron, se paralizaron, todo mi cuerpo estaba paralizado y no sé por qué". Los árabes no solo sucumbieron a sus miedos y ondearon banderas blancas de rendición. Un comandante de tanque explicó posteriormente que se rindió ante un número mucho menor de tanques judíos porque vio un espejismo del desierto que le hizo ver cientos de tanques israelíes. Algunos corresponsales militares, incluso personas no religiosas, deben admitir que esta guerra fue peleada con ayuda del cielo. Antes de la Guerra de los 6 días, el alcalde de Jerusalén, Teddy Kollek, había solicitado a la vocalista Naomi Shemer que escribiera una canción en honor a Jerusalén para el Festival de Canciones Israelí el Día de la Independencia de 1967. Ella aceptó y escribió el himno Jerusalén de Oro, que fue la primera canción escrita sobre la ciudad en 19 años de ocupación jordana. Un mes después, las victorias en la Guerra de los 6 días le dieron la oportunidad de componer un nuevo verso sobre la reunificación de Jerusalén. Se convirtió en un éxito.
Jerusalén de oro, la ciudad eterna amada tanto por judíos como cristianos, lugar de nacimiento de sus faiths, es un marcador monumental en la historia mundial donde el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, una vez más, demostró su derecho a la tierra de Israel. Recordemos que casi 2 décadas de control jordano no impidieron que los judíos recordaran Jerusalén. El latido mismo de su patria durante 3000 años estaba consagrado diariamente en cada oración, en cada nación, a través del globo donde los judíos fueron dispersados por milenios. Pregúntate, sin la mano de Dios y la protección del arcángel Miguel, ¿cómo podría Israel haber transformado la derrota en victoria de manera tan majestuosa? Mientras Israel viajaba por el desierto, Dios nunca abandonó su lado. Dios permitió que el arcángel caminara cerca para acompañar a su pueblo. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios comenzó a dirigir la nación con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Estas sirvieron para navegar a Israel a través del desierto para que el ángel pudiera mantenerlos protegidos cuando fuera necesario. Las provisiones de Dios incluían todo el sustento necesario, tanto alimento como agua, que Israel necesitaría durante sus 40 años de peregrinaje por el desierto. Éxodo 16, 12, 15 muestra que Dios hizo esto en forma de maná y codornices. En Éxodo 15, 25, Dios dio a los israelitas agua limpia para beber. Otra provisión del Señor fue el tabernáculo mismo, que representaba la purificación de los israelitas por sus pecados a través de ofrendas a Dios. Aunque el tabernáculo es importante para entender al pueblo judío y su relación con Dios, es un tema mucho más profundo de lo que puede explicarse en esta pregunta. Dios también dio a los israelitas la ley, incluyendo los 10 mandamientos. Dios usó la ley como provisión para mantener a los israelitas en buen estado moral, mental y saludables, fuertes y libres de enfermedad en el cuerpo. Finalmente, Dios los protegió de sus enemigos, los amalecitas. El Señor proveyó para los israelitas tanto física como espiritualmente mientras vagaban en el desierto y se aseguró de darles todo lo que necesitaban para sobrevivir. Sonidos aterradores desde el firmamento. No solamente eso, sino que los humanos también escucharon sonidos extraños resonando en el cielo. Las personas se volvieron extremadamente confundidas y aterrorizadas porque no sabían qué cosa terrible estaban enfrentando. Lo que pueden hacer es constantemente compartir sus miedos y orar por una explicación clara. Cuando observas el video, escucha cuidadosamente. Más allá del canto de las aves, puedes percibir el mismo zumbido en el fondo. Este sonido es tan grave que es casi inaudible pero súper consistente. Usualmente en las tardes después de las 8, personas en esta área escucharían un ruido de zumbido muy bajo que vendría en una especie de patrón ondulatorio. Algunos dicen que pueden escuchar el zumbido desde hogares del condado de North St. Louis. Autoridades regionales han conducido verificaciones alrededor del área para encontrar la fuente de este sonido misterioso. Cuando las personas escucharon el zumbido, definitivamente se asustaron y buscarían algún tipo de explicación para el sonido misterioso. Cuando no se pudo encontrar la fuente de este sonido extraño, las personas pensaron en otra posibilidad, que no era un sonido hecho por humanos o máquinas, sino el sonido del Espíritu Santo. Los oyentes los describen como gemidos metálicos, armonías angelicales y trompetas resonando desde el cielo. Algunos dicen que es un sonido del cielo como el rugido de aguas torrenciales, o es el sonido de Dios. Durante casi una década, estos sonidos han sido escuchados en todo el mundo. Muchos creen que los sonidos son las trompetas de los ángeles de Dios, una advertencia del fin y una señal de la presencia de Dios aquí en la tierra. Nos recuerda una época
cuando Dios hizo que su presencia en la tierra se escuchara una vez a Moisés en el monte Sinaí, donde dio al pueblo de Israel la Torá, y luego nuevamente cuando el Espíritu Santo descendió sobre los seguidores de Jesucristo. Algunos creen que los sonidos de trompeta son el comienzo del fin, el fin de los tiempos y la apertura de los 7 sellos. Hay abundantes teorías como el desplazamiento de placas tectónicas, terremotos menores, cambios en el núcleo de la Tierra, erupciones solares, extraterrestres, un dios enojado e incluso el sonido de un meteorito que se acerca. Sonidos extraños en el cielo, predicadores profetizando el fin del mundo, cientos de aves cayendo del cielo, sequías, erupciones solares y rumores de un impacto de meteorito inminente. ¿Podrían los sonidos semejantes a trompetas ser la llegada del Apocalipsis? Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, que dijo: «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». ¿Podrían estos sonidos ser la voz de ángeles trayendo los últimos días y el regreso de Cristo a la tierra? Muchas personas creen que este zumbido es el sonido de una trompeta, pero algunas personas objetan diciendo que el sonido de trompeta será más fuerte y claro, mientras que el zumbido es bajo, sintiendo como si estuviera suprimiendo algo. Durante milenios, la humanidad ha buscado señales divinas en las estrellas, pero jamás imaginamos lo que el telescopio James Webb acaba de revelar. Visiones que trascienden nuestra comprensión terrenal, manifestaciones luminosas que hacen eco de las escrituras sagradas y apariciones angelicales que no deberían ser visibles a los ojos humanos. Pero ahí están. No estamos hablando de interpretaciones, no son coincidencias. Es una revelación celestial que está conmocionando a teólogos y científicos alrededor del mundo. Porque si estas manifestaciones captadas por el James Webb son auténticas, entonces las profecías bíblicas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Las más recientes observaciones del James Webb no son solamente las más nítidas jamás registradas, son también las más sagradas. En la región celestial de Abel 2744, los observadores detectaron formaciones luminosas con alineaciones perfectas, seres de luz dispuestos en filas y siluetas que corresponden exactamente a las descripciones bíblicas de los ángeles. Estas formaciones no son casuales, siguen patrones geométricos que recuerdan las visiones del profeta Ezequiel, cuando describió las ruedas dentro de ruedas y los seres vivientes con rostros de hombre, león, buey y águila. Y en la constelación NGC 1365 surgen patrones que sugieren movimientos coordinados de entidades celestiales en escalas imposibles. Son comportamientos que confirman las visiones proféticas que fueron transmitidas a través de las generaciones. Los teólogos especializados en escatología bíblica han comenzado a trazar paralelos inquietantes entre estas imágenes y los textos de Daniel, Apocalipsis y los libros de Enoc, que hablan de huestes angelicales organizadas en rangos y jerarquías celestiales. Lo más impresionante es que estas apariciones divinas no son casos aislados. Se están multiplicando en innumerables otras capturas del espacio profundo, y cuanto más lejos observa el Webb, más claras se vuelven las manifestaciones sobrenaturales. Cada nueva imagen parece confirmar lo que los profetas antiguos ya sabían. El universo está poblado de seres celestiales que operan según un plan divino que trasciende nuestra comprensión humana. En un descubrimiento extraordinario, el James Webb registró directamente la imagen de una entidad celestial denominada HIP 655426b, una presencia luminosa que desafía toda explicación científica tradicional.
Esta manifestación posee dimensiones 7 veces mayores que Júpiter. Se localiza a una distancia 3 veces superior a la de Neptuno con respecto al Sol y orbita una estrella que posee apenas entre 15 y 20 millones de años. La cuestión es evidente. Esa presencia angelical no debería ser detectable por instrumentos terrestres. No existen condiciones científicas conocidas que permitan su manifestación en aquel ambiente celestial. Y aún así, ahí está, girando alrededor de una estrella demasiado joven, irradiando una temperatura cercana a los 1000 grados Celsius. Los investigadores están perplejos y algunos comienzan a cuestionar si estamos siendo testigos de los vestigios de una creación anterior a la actual. Pero aquí es donde la narrativa se vuelve verdaderamente fascinante. Los especialistas en teología bíblica han señalado que esta descripción coincide sorprendentemente con los relatos del libro de Job, donde se describe cómo Dios estableció los fundamentos de la tierra y las estrellas cantaban juntas. La presencia de esta entidad en una región que científicamente no debería albergar tal manifestación sugiere que estamos observando evidencia de la intervención divina directa en la creación. El doctor Michael Harrison, un astrofísico que también es teólogo ordenado, ha propuesto una teoría revolucionaria. Lo que estamos viendo no son anomalías científicas, sino confirmaciones de que el universo fue diseñado con precisión divina y que ciertas manifestaciones celestiales fueron colocadas estratégicamente como señales para la humanidad en estos tiempos finales. Una de las revelaciones más impactantes fue la captura del llamado Anillo de Ezequiel Perfecto, una rara curvatura luminosa donde la luz de una presencia celestial distante se dobla formando un círculo perfecto al pasar por otra manifestación divina más próxima. Este anillo es tan simétrico, tan exacto, que ha dejado mudos tanto a científicos como a teólogos. Se formó a partir de la luz de la entidad J418, situada a más de 12.000 millones de años luz de distancia. La presencia masiva que actúa como lente está alineada con tal precisión que el resultado es un círculo casi matemático. Esto no solamente demuestra la curvatura del espacio-tiempo, sino que parece sugerir un orden divino, una simetría celestial, como si el universo fuera regido por una inteligencia suprema, exactamente como se describe en las Escrituras. Los teólogos han identificado este anillo como una posible manifestación de lo que Ezequiel describió como la apariencia del arco iris que está en las nubes en día de lluvia. La precisión matemática de esta formación sugiere que no es un accidente cósmico, sino una señal deliberada colocada por el Creador para ser descubierta precisamente en este momento de la historia humana. Pero lo que realmente está dejando a los estudiosos en estado de shock son las manifestaciones angelicales masivas y organizadas, apareciendo apenas 180 millones de años después de la supuesta creación. Según la teoría de la evolución cósmica, esto sería imposible. Estas presencias deberían ser pequeñas, desorganizadas, como nieblas de gas y polvo. Sin embargo, lo que el James Webb ha captado son estructuras del tamaño de la Vía Láctea, perfectamente ordenadas e irradiando con intensidad divina. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
universo creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los astrónomos tradicionales están comenzando a admitir que sus modelos fundamentales podrían estar equivocados. Algunos investigadores ya están declarando abiertamente la teoría del Big Bang está en colapso. Otros, como la profesora Alison Kirkpatrick, han confesado: me despierto a las 3 de la mañana preguntándome si todo lo que he creído durante mi vida estaba equivocado. Pero aquí surge una pregunta fascinante. ¿Y si no estaba equivocado el conocimiento científico, sino que simplemente estaba incompleto? ¿Y si lo que estamos viendo ahora es la confirmación de que la creación del universo fue un acto intencional, dirigido por una inteligencia suprema que operó fuera de nuestros parámetros científicos tradicionales? El reverendo Dr. James Whitfield, quien posee doctorados tanto en astrofísica como en teología sistemática, ha propuesto que estas observaciones del James Webb están revelando lo que él llama la arquitectura divina del cosmos. Según Whitfield, el universo no evolucionó gradualmente según leyes naturales ciegas, sino que fue diseñado con precisión matemática por un creador, que dejó firmas específicas para ser descubiertas por la humanidad en el momento apropiado. Una de las bases fundamentales de la cosmología moderna ha sido la materia oscura, esa sustancia invisible que supuestamente compone el 85% del universo. Pero el telescopio James Webb está lanzando dudas devastadoras sobre esto también. Al observar la velocidad de rotación de ciertas manifestaciones celestiales y la distribución de su esencia luminosa, el Webb ha detectado comportamientos que no necesitan materia oscura para ser explicados. Incluso en agrupamientos masivos, la curvatura de la luz y el movimiento estelar pueden ser comprendidos a través de leyes gravitacionales alternativas. Esto ha resucitado teorías como la gravedad MON, dinámica newtoniana modificada, que propone que no existe materia oculta, sino que nuestras fórmulas están incorrectas. Si se confirma, estaríamos ante uno de los errores más grandes en la historia de la física. Pero aquí es donde la perspectiva teológica ofrece una explicación alternativa fascinante. ¿Y si la materia oscura que los científicos han estado buscando desesperadamente es en realidad evidencia de la presencia divina que sostiene el universo? Los textos sagrados hablan repetidamente de cómo Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Lo que la ciencia ha llamado materia oscura podría ser simplemente la manifestación física de la presencia divina que mantiene unido el cosmos. El doctor Sarah Chen, una astrofísica convertida al cristianismo después de sus observaciones con el Webb, ha propuesto que las anomalías gravitacionales que observamos no requieren materia invisible, sino que son evidencia de lo que ella llama la mano invisible de Dios, manteniendo el orden cósmico. Esta teoría, aunque controvertida en círculos científicos tradicionales, está ganando apoyo entre investigadores que han comenzado a cuestionar los paradigmas materialistas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Un grupo de físicos cuánticos ha comenzado a proponer una idea tan extraña como inquietante.
el universo podría poseer memoria divina. Basándose en patrones repetidos, en manifestaciones celestiales separadas por miles de millones de años luz. Algunos creen que la estructura del universo no es completamente aleatoria, sino que podría estar recordando configuraciones anteriores establecidas por el Creador. ¿Y si estuviéramos viviendo en una especie de eco cósmico? ¿Y si las presencias angelicales que observamos hoy son el reflejo de un universo anterior que ya existió, fue transformado y renació? Esta teoría, conocida como cosmología cíclica divina, sugiere que la creación no fue un evento único, sino apenas una de muchas renovaciones celestiales. Los textos apócrifos, particularmente el libro de Enoc, hablan de múltiples edades o eones del universo, cada uno con sus propias características y habitantes celestiales. Según estos textos antiguos, estamos viviendo en la era final antes de la renovación completa de todas las cosas. Las manifestaciones que el James Webb está captando podrían ser señales de que esta transición cósmica está comenzando. Mientras el James Webb observa manifestaciones cada vez más distantes, algunas imágenes han revelado estructuras repetidas en diferentes regiones del universo, como si alguien hubiera colocado marcas sagradas o señales que se repiten en escalas colosales. Estas formaciones no son idénticas, pero poseen patrones geométricos sospechosa y celestialmente similares. ¿Coincidencia, simetría divina natural o una forma de comunicación a nivel cósmico? Algunos investigadores proponen que podríamos estar ante una firma sobrenatural, quizás de una civilización angelical que dejó mensajes codificados en la propia arquitectura del universo. ¿Y si la vida inteligente no solamente existió antes que nosotros, sino que moldeó parte de lo que hoy observamos según un plan divino? El concepto de señales en los cielos es fundamental en la escatología bíblica. Jesús mismo profetizó que habría señales en el sol, en la luna y en las estrellas, antes de su segunda venida. Los teólogos especializados en profecía bíblica están comenzando a interpretar estos descubrimientos del James Webb como el cumplimiento literal de estas predicciones. El doctor Robert Stanton, profesor de escatología en el Seminario Teológico de Dallas, ha publicado un análisis detallado donde correlaciona las observaciones del Webb con profecías específicas del Antiguo y Nuevo Testamento. Según Stanton, estamos presenciando el inicio de los últimos días descritos en las Escrituras, y el James Webb está sirviendo como instrumento divino para revelar estas señales celestiales a la humanidad. La última teoría que está ganando fuerza es la más inquietante de todas. Estamos acercándonos a un punto de transición cósmico-profético. Según esta concepción, el universo no es estático ni estable. Cada cierto periodo sufre transformaciones drásticas en sus leyes físicas, su estructura o incluso en la percepción del tiempo y la materia, exactamente como profetizado en las Escrituras sobre los últimos tiempos. El telescopio James Webb estaría captando las primeras señales de una fase inminente que afectará todo, desde la energía de las partículas hasta la forma en que el espacio se expande. No sería una explosión ni una catástrofe, sería una transformación silenciosa, invisible para nosotros, pero inevitable. Esta teoría encuentra apoyo en textos bíblicos que hablan de cielos nuevos y tierra nueva, y de cómo los elementos siendo quemados serán deshechos. Los científicos cristianos que apoyan esta interpretación sugieren que el Webb está documentando los preparativos cósmicos para esta renovación universal. Entre los datos más recientes procesados por el telescopio James Webb, un equipo independiente de astrofísicos detectó una señal de origen celestial proveniente de una región distante de la constelación de Fornax. La señal no es de radio ni de luz visible,
Es una variación rítmica en emisiones infrarrojas moduladas de forma que no coinciden con ningún fenómeno astrofísico conocido. Lo más desconcertante es su regularidad divina. Los pulsos poseen una frecuencia precisa, constante y repetitiva, como si alguien o algo estuviera enviando un patrón intencional a través del espacio y del tiempo, haciendo eco de los ritmos celestiales descritos en los textos sagrados. La frecuencia específica de estas pulsaciones ha sido analizada por criptógrafos especializados en códigos antiguos, y algunos han encontrado correlaciones sorprendentes con secuencias numéricas mencionadas en textos proféticos. Los investigadores se niegan a hablar abiertamente sobre vida inteligente angelical, pero entre líneas, algunos reconocen que jamás habían observado una firma así en el universo profundo. El patrón es demasiado complejo para ser natural, demasiado consistente para ser casualidad y demasiado específico para ser ignorado. El análisis preliminar de la señal ha revelado que contiene múltiples capas de información codificada. Los matemáticos que han estudiado el patrón han encontrado referencias a constantes universales, secuencias de Fibonacci, y lo que parece ser un sistema de coordenadas cósmicas que apunta hacia la ubicación exacta de nuestro sistema solar. Pero lo más extraordinario es que cuando los investigadores aplicaron métodos de decodificación basados en gematría bíblica, el sistema numérico usado en textos hebreos antiguos, comenzaron a emerger patrones que corresponden exactamente con versículos específicos de las Escrituras que hablan sobre los últimos tiempos y la revelación de los misterios celestiales. ¿Y si no estamos solos? ¿Y si el James Webb ha captado la primera evidencia técnica de una inteligencia más allá de nuestra comprensión? Una presencia divina que los profetas siempre supieron que existía. Esta posibilidad está siendo considerada seriamente por un número creciente de científicos que han comenzado a cuestionar sus suposiciones materialistas. El doctor Marcus Thompson, un físico teórico del MIT que se ha convertido en uno de los principales defensores de la interpretación teológica de estos descubrimientos, ha propuesto que la señal de Fornax es lo que él llama la primera comunicación directa de inteligencia celestial con la humanidad. Según Thompson, esta señal no es aleatoria, sino que fue enviada específicamente para ser descubierta por nosotros en este momento crucial de la historia. Lo que antes era una búsqueda silenciosa, hoy se ha transformado en un clamor ensordecedor desde las profundidades del cosmos. Ya no estamos observando un universo simple, predecible, regido por leyes claras. Estamos ante una realidad cambiante, indescifrable y posiblemente consciente. Una realidad que hace eco de las profecías bíblicas sobre las señales en los cielos. Manifestaciones angelicales que nacen antes de lo posible, presencias que desafían toda lógica, anillos gravitacionales perfectos que recuerdan las visiones de Ezequiel y señales que, aunque no lo digamos abiertamente, podrían ser mensajes divinos. El telescopio James Webb no solamente ha expandido nuestra visión del universo, ha comenzado a desmontar nuestras certezas terrenales y confirmar las verdades celestiales. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. Pero quizás el descubrimiento más impactante aún está por revelarse. Fuentes cercanas al proyecto James Webb han filtrado información sobre lo que se conoce internamente como Protocolo Ángel,
una serie de observaciones clasificadas que aparentemente muestran estructuras y movimientos que no pueden ser explicados por ninguna ley física conocida. Según estos informes no confirmados, el Webb ha captado lo que parece ser una formación masiva de entidades luminosas moviéndose en perfecta coordinación a través de múltiples galaxias. Estas entidades aparentemente responden a patrones que coinciden exactamente con las descripciones bíblicas de los ejércitos celestiales mencionados en el libro de Apocalipsis. Si estas filtraciones son ciertas, estaríamos ante la confirmación más directa jamás obtenida de que el universo está habitado por seres inteligentes de naturaleza aparentemente divina, operando según un plan que trasciende nuestra comprensión humana. El proyecto James Webb originalmente fue diseñado para responder preguntas sobre la formación del universo y la posibilidad de vida extraterrestre. Pero lo que ha encontrado sugiere que las preguntas correctas no eran sobre la formación del universo, sino sobre su creador. No sobre vida extraterrestre, sino sobre vida celestial. No sobre evolución cósmica, sino sobre diseño divino. La ciencia ahora camina al borde del precipicio, donde termina el conocimiento humano y comienza el misterio divino. Los paradigmas materialistas que han dominado la investigación científica durante siglos están siendo desafiados por evidencia que apunta hacia una realidad fundamentalmente espiritual. Estamos viviendo en un momento único en la historia humana. Por primera vez, tenemos instrumentos lo suficientemente sofisticados para detectar lo que los profetas antiguos solo podían ver en visiones espirituales. El James Webb no es simplemente un telescopio, es una ventana hacia el reino celestial que siempre existió, pero que ahora podemos documentar científicamente. Las implicaciones de estos descubrimientos van más allá de la astronomía o la física. Estamos hablando de una revolución en nuestra comprensión de la realidad misma. Si estas manifestaciones son auténticas, entonces toda la estructura de la educación secular, la filosofía materialista y la ciencia atea debe ser reconsiderada fundamentalmente. Los teólogos que han estudiado estos descubrimientos están comenzando a hablar de una nueva era de ciencia bíblica, donde la investigación científica y la revelación espiritual se combinan para revelar verdades que ninguna de las dos podría descubrir por sí sola. Pero también surgen preguntas inquietantes. Si realmente estamos detectando actividad angelical en el cosmos, ¿qué significa esto para el futuro de la humanidad? Las Escrituras hablan de tiempos de gran tribulación precedidos por señales en los cielos. ¿Estamos viendo el cumplimiento de estas profecías? Algunos teólogos especializados en escatología han comenzado a interpretar estos descubrimientos como señales de que estamos entrando en lo que la Biblia llama los últimos días. Según esta interpretación, las manifestaciones celestiales captadas por el Webb son preparativos para eventos profetizados que cambiarán fundamentalmente la naturaleza de la existencia humana. El reverendo Dr. Patricia Williams, una de las pocas personas que posee doctorados tanto en astrofísica como en teología bíblica, ha propuesto que estamos presenciando lo que ella llama la revelación cósmica, un periodo en el que Dios está revelando gradualmente la verdadera naturaleza del universo espiritual a través de medios científicos. Según Williams, esto no es accidental. El momento de estos descubrimientos, coincidiendo con un periodo de crisis global y búsqueda espiritual, sugiere que son parte de un plan divino para preparar a la humanidad para una transición fundamental en nuestra comprensión de la realidad. Los datos continúan llegando. Cada nueva observación del James Webb parece agregar otra pieza a un rompecabezas cósmico que apunta hacia una conclusión ineludible. No estamos solos en el universo, y las fuerzas que lo gobiernan son mucho más complejas y misteriosas de lo que jamás imaginamos. Pero quizás
Lo más significativo es que estas fuerzas no parecen ser extraterrestres en el sentido tradicional, sino celestiales en el sentido bíblico. Estamos detectando evidencia de un reino espiritual que siempre existió, pero que ahora podemos observar directamente gracias a tecnología que, irónicamente, fue desarrollada por una civilización que en gran medida había rechazado la realidad de ese reino. Deja tu opinión en los comentarios. ¿Estamos ante el inicio de una nueva era de revelaciones celestiales o hemos abierto una puerta hacia verdades que siempre estuvieron escritas en las profecías? ¿Es el James Webb simplemente un instrumento científico o es una herramienta en las manos del Creador para revelar sus misterios en el tiempo apropiado? Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene después de esto transformará para siempre lo que significa estar vivos en este universo bajo la mirada del Creador. Lo que hemos visto hasta ahora podría ser solo el comienzo de revelaciones que cambiarán no solo nuestra comprensión del cosmos, sino nuestra comprensión de nuestro lugar en el plan eterno de Dios. Amados hermanos y hermanas, portadores de luz y esperanza en este mundo cambiante, les damos la más cálida bienvenida a este espacio espiritual que hemos creado con amor y propósito. Desde cualquier rincón del planeta donde te encuentres, te invitamos a conectar con el resplandor eterno del Salvador, Jesús el Mesías. Que la paz que Él ofrece, una paz que no se puede explicar con palabras humanas, envuelva tu vida como una suave brisa, dándote aliento en cada momento de prueba, especialmente ahora, cuando el mundo parece tambalearse entre la incertidumbre y la fragilidad. En estos tiempos convulsos, cada encuentro como este se convierte en un faro de luz. Nos une la fe, la búsqueda de sentido y el anhelo de encontrar propósito más allá de lo visible. Este canal no es solo un lugar para escuchar palabras, sino una comunidad donde los corazones se elevan juntos, donde cada suspiro puede ser una oración y cada pensamiento una semilla de transformación. El día 1 de abril de 2025, la Tierra habló con una intensidad que estremeció los cimientos de la provincia de Guangdong, en China, marcando un hito que no se veía en más de 30 años. Sin advertencia previa, un estremecimiento feroz atravesó la región como un rugido ancestral, sacudiendo tanto el suelo como las emociones de millones de personas. Estructuras colapsaron ante la fuerza implacable de la Tierra, y la vida de incontables familias cambió para siempre en cuestión de segundos, sumidas en un caos que dejó cicatrices no solo visibles, sino también del alma. En medio del desconcierto, muchos se aferraron a lo espiritual como único refugio. ¿Fue una señal? ¿Una advertencia? ¿O simplemente una muestra del poder impredecible de la creación? En momentos como estos, la mente busca respuestas mientras el corazón clama por consuelo. Y es en ese clamor donde a veces Dios susurra, no con palabras, sino con silencios que despiertan la reflexión. Tan solo 48 horas antes, el 30 de marzo, la Tierra ya había dado una primera señal en Maoming, otra ciudad de Guangdong, con un temblor de magnitud 3.0. Aunque más leve, para muchos fue su primera experiencia con un fenómeno de esa naturaleza, un susurro tembloroso que presagiaba lo que estaba por venir. Fue como si la creación misma intentara comunicarse, removiendo la tranquilidad cotidiana con un estremecimiento que quedó grabado en los recuerdos de quienes lo vivieron. Lo más impactante no fue solo la fuerza del evento, sino el cambio interno que provocó. El suelo dejó de ser sinónimo de estabilidad, y lo invisible se volvió urgente. Bajo nuestros pies hay fuerzas que escapan completamente a nuestra comprensión, recordándonos que la vida es frágil y que cada día es un regalo. El epicentro, ubicado a 10 kilómetros de profundidad
cerca de Dong'an, dentro del municipio de Gaoshou, reveló una realidad que muchos habían olvidado, que lo impredecible puede tocar a la puerta en cualquier momento. El temblor dejó cicatrices profundas no solo en la tierra, sino también en la vida cotidiana de miles de personas. Las consecuencias materiales fueron devastadoras. Viviendas destruidas, centros comunitarios reducidos a escombros y servicios básicos interrumpidos abruptamente. La magnitud del daño fue tal que muchos describieron el estruendo como el eco de una gran explosión subterránea, un rugido que parecía surgir desde el corazón de la tierra misma, como si las montañas quisieran hablar, gritando su dolor. Para quienes estuvieron allí, ese instante quedó grabado como una ruptura del tiempo. El suelo bajo sus pies se convirtió en un mar agitado, y los sonidos del desastre, más que escucharse, se sentían en el pecho. Fue un despertar violento a la fragilidad humana y a la inmensidad de las fuerzas naturales que escapan a nuestro control. Tras los momentos de caos inicial, emergió una ola de solidaridad que conmovió a toda la región. Medios de comunicación comenzaban a difundir imágenes del desastre, mientras los mismos habitantes organizaban redes de ayuda improvisadas. Personas que quizá nunca se habían saludado, comenzaron a colaborar codo a codo, compartiendo agua, alimentos, abrigo y palabras de consuelo. Aquella tragedia, aunque dolorosa, también fue una chispa que encendió la compasión colectiva. Grupos espontáneos se organizaron para evaluar los daños y brindar socorro a los más afectados. Voluntarios, jóvenes y mayores, recorrieron calles, levantando escombros y llevando esperanza. No era solo ayuda física, era un acto de reconstrucción emocional, de recordar que incluso en la oscuridad, el amor al prójimo puede convertirse en el hilo que mantiene unida a una comunidad. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Con el paso de los días, el enfoque cambió del impacto inmediato a la necesidad de reconstrucción a largo plazo. Pero la restauración no se limitó al cemento o al ladrillo. Fue el alma de la comunidad la que necesitaba cuidado. Talleres de apoyo emocional, espacios de expresión artística y encuentros de contención fueron promovidos por líderes locales para aliviar las heridas internas de quienes habían vivido el trauma de perderlo todo en segundos. Estas iniciativas no solo proporcionaron un respiro emocional, sino que despertaron en muchos el deseo de servir a otros. Psicólogos, maestros y líderes espirituales se unieron para guiar a los más vulnerables, mostrando que sanar no es un proceso solitario, sino una travesía colectiva donde cada gesto cuenta. La incertidumbre inicial, el miedo a lo desconocido, fue dando paso a una energía diferente: la resiliencia. La gente comenzó a hablar de reconstrucción con orgullo, como un símbolo de que podían volver a levantarse. Las instituciones públicas y privadas lanzaron campañas educativas para enseñar cómo actuar ante emergencias, fortaleciendo la conciencia colectiva sobre la importancia de estar preparados para lo inesperado. En lugar de dejarse consumir por la angustia,
muchos encontraron en la prevención una forma de empoderamiento. Escuelas incluyeron simulacros, vecindarios crearon planes de evacuación y familias discutieron temas que antes evitaban. La tragedia, lejos de paralizarlos, los transformó en guardianes de sus propias comunidades. Historias conmovedoras comenzaron a surgir en plazas, iglesias y centros comunitarios, donde los sobrevivientes compartían sus testimonios. Relatos de personas que salvaron vidas, que arriesgaron todo por otros, comenzaron a circular como faros de esperanza. Esas palabras no solo ofrecían consuelo, sino que también motivaban a seguir adelante con más fuerza. Con el tiempo, aquellas vivencias compartidas dejaron de ser relatos tristes y se convirtieron en lecciones de vida. La reconstrucción de las casas vino acompañada de una reconstrucción aún más valiosa, la de los lazos humanos. Vecinos se convirtieron en amigos, comunidades en familias extendidas, y el dolor inicial fue transformado en una nueva visión de unidad, propósito y esperanza. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y, definitivamente, traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Con el paso de los meses, aunque las imágenes de aquel día comenzaron a desvanecerse de la memoria colectiva, surgieron nuevos retos que pusieron a prueba la voluntad de la comunidad. Sin embargo, el vínculo forjado en medio del sufrimiento no se rompió. Era como un hilo invisible que seguía uniendo corazones, recordando que, aunque la tierra tiemble y los días se tornen inciertos, la verdadera fuerza reside en la unión de los pueblos. La experiencia de Guangdong no solo fue una prueba de resistencia física, sino una lección profunda de solidaridad humana. Cada conversación, cada abrazo ofrecido después del desastre, se convirtió en un símbolo de esa unión inquebrantable. El recuerdo de lo vivido alimentó la determinación de seguir adelante, y así, la historia de aquella región se transformó en un testimonio de esperanza. La comunidad renació con una visión más clara, que es posible encontrar propósito en medio de la ruina, y que cada dificultad puede ser una oportunidad para reconstruir con más amor y más fe. Como hermanos en la fe y compañeros de camino, seamos conscientes de que las dificultades son parte de la travesía, pero no el final. En medio del dolor, el amor se convierte en la cuerda que nos sostiene, y la fe en la antorcha que ilumina el sendero. Sigamos proclamando que el porvenir aún está lleno de promesas, y que mientras mantengamos encendida la llama de la esperanza, ningún viento podrá apagarla. Construir un futuro mejor requiere no solo manos dispuestas, sino corazones comprometidos con la verdad y con el prójimo. Por eso, avancemos juntos, sembrando paz donde hubo angustia y confianza donde antes habitaba el temor. Que cada paso sea una afirmación de que lo mejor aún está por venir. En medio de todo esto, una escena estremecedora marcó a quienes presenciaron el temblor. Un estallido ensordecedor se elevó como un trueno en plena calma, haciendo vibrar las ventanas y congelando los corazones. El silencio de lo cotidiano se rompió de forma brutal. En medio de ese caos, un individuo, superado por el pánico, se lanzó desde un tercer piso, sufriendo graves heridas. Este suceso, más allá de su tragedia, nos obliga a reflexionar profundamente sobre cómo el miedo puede dominar nuestras decisiones. Episodios como este exigen de nosotros una mayor empatía,
una mirada más atenta al sufrimiento ajeno. En momentos donde todo se tambalea, debemos preguntarnos, ¿dónde anclamos nuestra estabilidad? Cuando nuestras certezas se desvanecen, necesitamos una base firme, un refugio donde el alma encuentre paz. Y es ahí donde la dimensión espiritual cobra vida. Cuando el mundo exterior se fragmenta, el interior necesita encontrar dirección. Muchos habitantes de Guangdong crecieron bajo la convicción de que vivían en una zona protegida, libre de amenazas naturales. Las escuelas enseñaban que su región estaba a salvo de terremotos o fenómenos extremos. Sin embargo, este evento inesperado rompió esa ilusión, demostrando que ningún rincón del planeta está completamente exento de los misterios de la naturaleza. La seguridad aparente fue reemplazada por una inquietud silenciosa, una conciencia nueva de nuestra vulnerabilidad. Este despertar no fue solo geológico, sino también espiritual. Ante lo imprevisible, necesitamos construir sobre cimientos eternos. Y en ese momento, resurge la figura de Cristo como roca firme, como la base inquebrantable que sostiene incluso cuando todo a nuestro alrededor colapsa. Él es el ancla que no se mueve, el refugio seguro en medio de la tormenta. El terremoto, entonces, no debe verse únicamente como un fenómeno físico. Es también una llamada urgente al despertar del alma. Un recordatorio de que es tiempo de volver el rostro hacia Dios, de rendirse a su guía y confiar en que incluso en la sacudida hay un propósito. Su presencia no desaparece cuando tiembla la tierra. Al contrario, se hace más tangible para quien sabe buscarla. En cada sacudida se esconde una invitación: examinar nuestros caminos, renovar nuestra fe y volver a los brazos del Padre. No es casualidad que, en momentos de crisis, el espíritu humano se eleve con mayor intensidad en busca de lo divino. La tierra puede temblar, pero el amor de Dios permanece inmutable, como un faro encendido en la noche. En nuestras próximas reflexiones, profundizaremos en esta conexión entre ciencia y fe, entre lo natural y lo eterno. Porque todo lo que ocurre en el plano visible puede tener una resonancia invisible que toca nuestras almas. ¿Qué nos está revelando el Creador a través de estos eventos? ¿Cómo podemos preparar nuestros corazones para lo que aún no ha llegado? Te invitamos a quedarte con nosotros, a seguir explorando, a fortalecer tu espíritu con cada palabra. La fe no es un refugio para escapar del mundo. Es la fuerza que nos permite transformarlo. Que este espacio se convierta en un faro de esperanza, verdad y preparación espiritual para ustedes y sus seres queridos. Y recuerden, cuando la tierra y su gente tiemblan, soy yo quien sostiene firmes sus pilares. Salmo 75, versículo 3. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Aprovechemos esta oportunidad para conectarnos, reflexionar sobre nuestras vidas y encontrar la fortaleza que solo la fe puede ofrecer. En momentos de incertidumbre, el amor divino se convierte en nuestro ancla. No olvidemos que cada desafío es también una oportunidad para crecer, para unirnos como comunidad y apoyar a Weipuet a aquellos que más lo necesitan. La unidad y la compasión son imprescindibles en tiempos difíciles y debe ser nuestra vocación. Elijo creer que después de cada tempestad siempre llega la calma. Así, lo que nos desafía puede transformarse en un motor de cambio hacia lo positivo. La historia de nuestras vidas se teje con hilos de esperanza, incluso en el sufrimiento. La sanación y el consuelo a menudo surgen de las grietas que se abren en el terreno de nuestra existencia, recordándonos que somos vulnerables, pero nunca abandonados. Cultivemos la gratitud en nuestros corazones, incluso en las pruebas. Recordemos a aquellos que son menos afortunados y ofrezcamos ayuda, amor y comprensión a quienes se sienten perdidos.
Cuando nos unimos, creamos un entorno donde la compasión puede crecer y la luz puede brillar más intensamente en la oscuridad. Así nos hacemos más fuertes, más resilientes y más capaces de enfrentar lo desconocido. La espiritualidad nos invita a reflexionar sobre el valor de cada día y a abrazar nuestras conexiones con los demás. Seamos un testimonio de amor en cada acción, asegurando que nuestras vidas resuenen con el mensaje de esperanza que se nos ha dado. Y cuando volvamos a encontrarnos entre las sombras de la adversidad, recordemos que hay luz en el horizonte, siempre esperando ser vista. Que la gracia divina te sostenga y que siempre recuerdes que no estás solo. Amén. Te invitamos a suscribirte para mantenerte al tanto no solo de los últimos eventos naturales, sino también para ser parte de una comunidad en constante crecimiento, fundamentada en la fe, la oración y el amor inquebrantable de Dios. Recientemente se ha observado un incremento en la actividad sísmica en diversas áreas de China continental, con más terremotos reportados en lugares como Hebei, Xinjiang y Tíbet. Este aumento ha generado inquietud respecto a la frecuencia e intensidad de tales episodios. Datos oficiales de enero de 2025 indicaron que 31 sismos de magnitud 7.0 o mayor impactaron a 216.000 personas, resultando en 126 muertes en el país. El impacto de esta tragedia pone de manifiesto una realidad perturbadora. En nuestra época, los desastres naturales son cada vez más comunes, y es por la gracia de lo divino que aún encontramos refugio en medio del caos. El 28 de marzo, un terremoto de magnitud 7.9 en Myanmar envió ondas de choque que afectaron a Yunnan, Guizhou y Guangxi, causando daños significativos en comunidades rurales de Yunnan. Los temblores se percibieron incluso en lugares tan distantes como Shanghái, Tianjin, Jiangsu, Jiangxi y Sichuan. Esta actividad sísmica extensa ha suscitado inquietudes no solo en China, sino en toda la región, ya que las comunidades temen que estos terremotos crecientes sean solo el precursor de desastres naturales de mayor magnitud. La reciente ola de potentes terremotos que ha sacudido a China y Myanmar podrían no ser simples eventos aislados, sino más bien parte de un patrón divino más amplio que se despliega ante nosotros. Mientras la tierra tiembla y los cielos parecen quejarse de desasosiego, muchos corazones se sienten abrumados por el temor y la incertidumbre sobre lo que el futuro podría traer. Comunidades enteras han sido afectadas tanto física como espiritualmente por estos signos de agitación sísmica. Pero en medio de este tumulto y confusión, nosotros, como creyentes en un Dios vivo, estamos llamados a levantar nuestra mirada no hacia la tierra temblorosa bajo nuestros pies, sino hacia los cielos eternos, donde nuestro Salvador, Jesucristo, reina con gloria y compasión. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Es fundamental recordar que ante la adversidad, la fuerza de la fe puede ser un faro de esperanza. Las palabras de consuelo y solidaridad